Hola, buenas noches. ¿Cómo están con cada uno de ustedes? Alintuta, Imena de Alilanchu, Alilanchu Manachu, Imena Gachanguits. ¿Me escuchan? Allintuta yachachi. Allintuta yachachi. Sí, profe. Excelente, ya estamos aquí, ya. Vamos a lanzarnos directamente a nuestro libro. Estamos en la página 54, ¿ya? Hemos conocido bastante ya. A ver un momentito, ya. Un momentito. Alintuta Salvan con el Cacho, estamos aquí. Hablábamos del Maita, ¿eh? Maita. Esa ha sido la clase pasada. Hablamos del Maita. En este caso decíamos que el principal recurso para el Maita, precisamente, lugares, ya pueden ser pueblos, centros laborales, ciudades, todo eso podemos utilizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que hacer en esta parte era corregir cada una de estas expresiones, ¿ya? Entonces, el MAIT hemos aprendido ya. Lo que ahora nos falta conocer un poco más es combinar este ejercicio, ¿ya? Este pronombre interrogativo maita con otros sufijos, ¿ya? Entonces vamos a ir a la página, aquí estamos un momentito, por favor. La página, ya está. En la página 58 de nuestro libro. Ahí, por favor, ubíquese cada uno donde está. Entonces, veamos. ¿De qué trata en este caso la página 58? Habla de algo muy interesante que es el MAIPI. MAIPI, dos recursos muy importantes que tú debes conocer son los siguientes. MAI, que es el pronombre interrogativo, ¿dónde? ¿Ya? Veamos aquí a ver. ¿Ya? MAI, que estamos viendo como el pronombre interrogativo, ¿dónde? ¿No es cierto? Eso hemos aprendido. ¿Dónde? Ahora, recordemos esto, estimados amigos. Teniendo la idea de dónde, ¿ya? Hemos agregado en este caso el sufijo, que este sufijo pi es un locativo. Y hemos hablado que este sufijo pi indica ubicación, ¿ya? Podría ser de una persona, de un objeto, de un animal, pero en dos aspectos, en el tiempo y espacio. Son dos cosas que tú tienes que entender. Cuando hablamos del locativo pi, hablamos de la ubicación de una persona, ya sea en un tiempo o un espacio. En un espacio, por ejemplo, tú dices, ¿dónde? Lima pi. Estoy hablando de un lugar. Y, por ejemplo, tú hablas del tiempo. Watapi en el año, por ejemplo, son dos expresiones en los que se utiliza en los que se utiliza el sufijo pi, pero cada uno indica dos cosas distintas. O sea, el lima indica lugar y wata indica año. En este caso, Lima está indicando lugar en un espacio
¿ya? Y el segundo caso, Wata nos está hablando de un tiempo, nada más. Entonces, el sufijo pi exclusivamente sirve para eso. Ahora, aparte de todo esto, el sufijo pi también se traduce al castellano como en. Es la única traducción que nosotros vamos a encontrar de este sufijo en el quechua. El sufijo pi se traduce como en, y cuando tú quieres, en este caso, plantear la pregunta, te encuentras con la siguiente pregunta, que diría, pi. Y la pregunta sería, ¿en dónde? Ya está. Maipi, ¿en dónde? ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos utilizado esta pregunta y hemos dicho, ¿en dónde? Maipi, tianki. Maipi. Pero también a esto quiero agregar algo, estimados. Lo que tenemos que entender claramente es que si nos plantean la pregunta con el sufijo pi, automáticamente mi respuesta va a ser con el sufijo pi. Eso siempre te estoy diciendo desde las anteriores clases, ¿ya? Eh, es importante conocer estas reglas que nos van a permitir a nosotros mejorar nuestra capacidad de comunicarnos en quechua. Entonces, yo te pregunto, Maipi, por ejemplo, la pregunta más usual, Maipi tianqui. Entonces, me preguntaron con el pi, yo respondo automáticamente con el pi. Podría decir limapi ti yani. Ya está. Por ejemplo, estoy respondiendo utilizando el sufijo pi en este caso. Entonces, la pregunta es, ¿Maipi tianqui? Limapi tian. ¿Puede variar esta pregunta? ¿Podemos cambiar la pregunta? Claro, se puede preguntar en pasado, presente, futuro, en primera persona, ya en las diferentes personas podemos preguntar. Por ejemplo, yo puedo preguntar, Rolly, ¿ya? Con mi nombre. Rolly, Maipi, Ti, Yankee. Rolly, Maipi, Ti, Yankee. Rolly, ¿cómo va a responder? Va a decir, Ñuja, ¿ya? Por ejemplo, yo soy Cusco, digo, Pi, Ti, Yane. Es mi pregunta. Si tú deseas, puedes aumentarle y decirle, hambre, hambre. También podría ser una posibilidad. Esto en caso de diálogos, porque no toda la vida nos quedamos con la idea de Rolly, que no, Soptian. Siempre hacemos una pequeña pregunta para responder y decirle, ¿y tú? ¿No es cierto? Entonces tenemos eso. Por ejemplo, podemos preguntar, Rolly, pongo una coma y le digo, ¿tu mamá? Mamaiki, Maipi, Ti, Yan. Por ejemplo, Rolly, Mamaiki, Maipi, Ti. Rolly, ¿cómo me va a responder? Mamá y ponemos el lugar. Por ejemplo, ella vive en, no sé, viviría en Urcos. Urcos, tía. Ahora, aquí hay algo importante que nosotros debemos conocer, estimados amigos. Son las denominaciones. ¿Cómo yo denomino o cómo yo digo país, región, provincia, distrito, comunidad, calle en quechua? Para eso empezamos de país. Suyo es exclusivamente para decir país o región. País, literalmente, porque si nosotros hablamos de regiones, en el antiguo, sí, pues los cuatro suyos eran regiones, pero en este caso estamos hablando de países. Eh, a lo que es región, muchas veces lo denominan como sulca suyo, ¿ya? Esto puede variar dependiendo de la localidad. ¿Ya? Algunos utilizan otro, ¿eh? Departamento, región o departamento, ¿ya? Y los tenemos aquí, miren. Ahora, ¿cómo yo trabajo con cada uno de estos? Ya tengo su suyo. Luego tengo Guamani, que es provincia. Provincia. Guamani. Luego utilizo Saya, que viene a ser distrito. ¿Ya? Distrito. Luego viene a utilizar Ayllu,
¿Qué es Ayllu? Ayllu viene a ser comunidad. ¿Ya? Luego utilizamos Ikllu y Mata Ikllucanma. ¿Ya? Ikllu hablamos de calle. ¿Ya? Luego, un término bien genérico es ciudad. Ciudad y Malecomata. Se dice ya. Ya está. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de lugares y quiero en este caso definir o especificar, va a ser muy importante utilizar cada una de estas denominaciones, ¿ya? Por ejemplo, Rolly, mama y Kmeipitia, mama y Urcuspitia. Por ejemplo, en este caso, esta expresión que estoy viendo, Urcuspitian, estoy utilizando el sufijo pi. Ya, pero hay algo interesante que debemos tener. ¿Qué pasa si yo utilizo una denominación? Urcos para mí viene a ser una provincia de Cusco y es Huamán. Entonces, ¿qué hago? Yo respondo hasta poner el lugar. Cuando nosotros ponemos lugares, nombres de lugares estimados y quiero poner la denominación, debes entender que este sufijo pi, o el sufijo ta, el sufijo manta, cualquier otro sufijo, siempre va a tener que añadirse a la denominación. ¿Ya? Entonces, mi expresión sería de la siguiente manera. Mamay urkus huamanipi tía. Maipitian, mama, Rolly, mamay que maipitian. Mamay urkus huamanipi tía. Y voy poniendo. Mi mamá vive en la provincia de Urcos, ¿no es cierto? Entonces podemos responder de esa manera. Una opción, primera opción, es responder directamente con el nombre y agregarle pi. Segunda opción, tú respondes con el nombre, la denominación, le agregas pi a la denominación y luego el verbo. Entonces tienes dos opciones. Por ejemplo, yo te preguntaría y digo, Dina o con Hamkuna, Maipi, Tian Kich. Ya está. Tian Kich. Esa es la pregunta. Hamkuna, Maipi, Tian Kich, estoy preguntando. Ahora, recuerden esto. Un caso muy importante, el Maipi otra vez se utilizan. Entonces, imagínate que nosotros vivimos en el país de Bolivia. Entonces, ¿cómo respondo? Y digo, Ñuhaiku, pongo la localidad Bolivia, Abarguet. Luego pone suyo, pi. Ya está. ¿Qué cosa? Ti, yaico. Esa sería mi respuesta. Ñuhaiku, Bolivia, suyo, pi, yaico. Y siempre la denominación puse después y luego ya el sufijo pi. Entonces, podemos utilizar así, ¿ya? Entonces, estimados amigos, si tienes esta manera de responder, es una opción. La otra manera sería sencilla, no haiku, ¿dónde? Bolivia, ¿ya? Jauriguet. Bolivia, pi, ti, yaiku. Podría ser otra opción, ¿ya? Entonces, tienes esas opciones para responder cuando usted desea hablar en quechua. ¿Me está entendiendo? Ahora, entonces, estas denominaciones ténganlo en cuenta porque nos va a servir bastante. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando cuando nos preguntan direcciones, lugares donde vives. ¿Y cómo yo pregunto? ¿En qué calle? ¿Ya? Ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces, en nuestro libro nos habla de eso, ¿eh? El sufijo locativo pi que estamos hablando indica lugar o ubicación fija, ¿ya? Y nos dice, traducido al castellano, se traduce como en. Ya está. ¿No es cierto? Ya está, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué más? Se pregunta o se usa para preguntar en qué lugar ocurre una acción. Hablamos directamente en qué lugar. También hablamos de en qué tiempo. Ya, por ejemplo, Maipika Yanki, ¿dónde estás? Yachay Wasipi Kashan. Te das cuenta, hemos avanzado la anterior clase también el tiempo presente progresivo y esto mismo estamos utilizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, Maipi Rantinki, ¿qué estoy diciendo?
¿Dónde compras? Y la respuesta sería, Hatuna wasipi rantini. Compro en el mercado. Y para eso, antesito, he utilizado o hemos utilizado algunos lugares. La anterior clase hemos utilizado lugares, centros laborales, ¿ya? Entonces, eso mismo estamos poniendo en práctica. Maipi yachachishkanchik. ¿Dónde estamos, yachachishkanchik? ¿Dónde estamos enseñando? Podemos preguntarnos, ¿eh? Y le dicen, yache wasipi yachachinchik. Estamos enseñando en la escuela, ¿ya? Ojo, estimados amigos, si te has dado cuenta en todas estas preguntas, siempre utilizamos el pi. Aquí está, mira, el pi. Y aquí también otra vez el pi en mi respuesta. He utilizado en mi pregunta maipi y en mi respuesta wasipi. He preguntado maipi y mi respuesta yache wasipi. Siempre esos detalles son muy importantes para responder a nuestras preguntas. ¿Ya? Maipi taiteiki purin. Mira. Maipi taiteiki purin. Jorge tajina wasipi purin. ¿Te das cuenta? Siempre el P. Entonces, yo te digo, cuando tú aprendes hecho y estás en este caso, en este proceso de aprendizaje, estos detallitos van a ser muy importantes, ¿ya? Maipi mijunki, ¿dónde comes? Mijuna wasipi mijone. También utilizando el P. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Maipi yachani, ¿dónde estudio? Yache wasipi yachani. En este caso estamos hablando de un monólogo. Uy, ¿dónde estudió? Es un poco interesante la pregunta, pero para cuestiones de ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, Maipi Hampishan dice, ¿dónde le está curando? Maipi, Hampina Wasipi, Hampish, ¿ya? Entonces, ya tenemos eso. Entonces, estimados amigos, mira, con una, digamos, les digo, con un resumen sencillo, que el Mai más el Pi se convierte en Maipi, que se traduce como ¿en dónde? Y podemos utilizar preguntas. Maipitianki, ni mapitiani. Roli maipitianki, ñoja justo-pitiani hambre. Roli maipitianki, mama maipitian, mama yurkus pitian, mama yurkus wamani pitian. ¿Ya? Hamkuna maipitianki chik. ¿Ya? Están preguntando, ¿ustedes dónde viven? Ñojaico, Bolivia suyo pitiaico, ñojaico, Bolivia pitiaico. Cualquiera de las opciones son respuestas válidas que tú vas a utilizar. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Tiene algún, no ha entendido algo? Estamos bien claros, creo, con las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos esas preguntas. Y en nuestro libro ahora sí entramos un poquito más a algunos ejercicios, Por ejemplo, relaciona correctamente el lugar, ¿ya? Por ejemplo, Huayco. Aquí estamos hablando de algo muy interesante, estimados amigos. El grupo de palabras que estamos viendo a este lado de la pantalla, de que estoy, en este caso, por ejemplo, aquí, estoy resaltando, tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Y te voy a explicar aquí. Por ejemplo, la particularidad de esas palabras es que todas terminan en entre comillas, que estoy diciendo, ¿en qué termina? En una Q. ¿Y por qué terminan en una Q? Estimados amigos, para que todos conozcamos un poquito más de algunos detalles del quechua, todas las palabras, en la mayoría de los casos, los que terminan en Q, son más que todo personas o profesiones, o ocupaciones. Por ejemplo, taqui, canción. Si le agrego eso, por ejemplo, taqui es canción. Ya sabes. Pero, ¿qué pasa si tú le agregas una Q? Por ejemplo, a esta palabra taqui, yo le agrego una Q. Y esta automáticamente se convierte como el cantante. Igual, por ejemplo, Michi. ¿Qué es Michi? Michi es pastear. ¿Ya? Pero si yo agrego a Michi, le agrego una Q, se convierte en pastor. Aquella persona que se dedica al tema de pastear.
O sea, esa es la diferencia para que nosotros vamos a entender. Entonces, en el libro, justo aquí en esta parte, explicamos eso. Mira, Waiko, el que cocina, Yachaj, el estudiante o el aprendiz, Koyullajlaj, el carpintero, Amachaj, abogado, Yachachej, profesor, Hampikamayo, doctor, Tuso, Tuso, bailarín, Llankaj, trabajador. Entonces, cada uno de estas personas que se dedican a un arte u oficio, vamos a señalar con lugares o con los lugares correspondientes. Por ejemplo, el Koyullajlaj es el carpintero. ¿Con quién? En la chacra, en el colegio, en la discoteca, en el hospital, en el colegio, en Hatun Yachewasi, en Kululahlena Wasipi, Mikuna Wasipi. Kululahlena Wasipi es su respuesta. Aquí está Kululahlena Wasipi. Y voy relacionando, ¿no es cierto? Y así voy buscando la relación de correspondencia. Por ejemplo, el tusuk. ¿Dónde vaya a bailar el tusuk, el bailarín? Voy aquí y busco. En el toso nahuasi pimbaitoso. Y ya está. Y voy relacionando. ¿Ya? Es la primera actividad que vamos a hacer. Ejercicio número 2. Corrige los errores. Dice, Maita Kach. ¿Estaría bien la respuesta? Maita Kachkanki. A ver. No tiene coherencia. Maiti. La clase de hoy es Maipi. Entonces, ¿qué hago? ¿No es cierto? Voy a escribir en este lado y pongo Maipi Kachanki. Ya está. Esa sería mi respuesta. Maipi Kachanki, ¿dónde estás? O Maipi Kachani, Kachani, ¿ya? Y esa sería la respuesta. ¿Me entienden? ¿Ya? Hamotai wasita kachkani. Por ejemplo, esto. Hamotai wasita kachkani. Algunos, por ejemplo, Hamotai wasi le dicen a la universidad, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Hamotai wasita kachkani. Estoy la casa, estoy, no sé, no tiene sentido. Entonces, por ese motivo yo corrijo y digo, Hamotai wasi pi. Pongo así, Hamotai wasi pi, ¿qué cosa? Kachkani. Kachkani. Ya está, estoy en la universidad. Y voy así. Voy completando cada una de estas expresiones que están mal escritas. Voy corrigiendo. ¿Ya? Pregunta número 3. Completa la pregunta y su respectiva respuesta. Mira, Hamotai wasipi, wasipi echani. ¿Cómo sería mi respuesta? ¿Ya? ¿Cómo sería mi respuesta? A ver, esto para la 1 creo. Ya, para la 2 dice. Ñawinchei wasipi Gilhani. Ñawinchei wasi podría denominarse la biblioteca. Entonces, la pregunta sería aquí, en este espacio. Maipi, mira, fíjate. Gilhani. ¿Sí ves? Y la respuesta sería. Ñawichei wasipi Gilhani. Escribo en la biblioteca. Puedo tomar mis apuntes, ¿eh? Entonces, voy completando. ¿Ya? Adincho manacho. Ya Mike Helheim. Ya uche wasipi Helheim. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí dice, Hatuna wasipi rantini. Pregunta, ¿cómo? Pregunto y digo, Maipi rantinki. Maipi rantinki, Hatuna wasipi rantini. ¿Ya? ¿Y qué estoy aplicando aquí? ¿Qué estoy utilizando? Las reglas que hemos aprendido. ¿Y cuáles son las reglas que hemos aprendido? Si yo te pregunto con el inki, tu respuesta es con el ni. ¿No es cierto? ¿Por qué? Ham, takinki. Por ejemplo, mi respuesta sería ñuja, ta, ki. ¿Ya? O sea, estoy respetando las reglas que les he enseñado, el inki con el ni, ¿ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta cada una de estas reglas que hemos avanzado durante este tiempo. Hasta ahora hemos avanzado. Todos estos ejercicios hay que resolver. ¿Entendido? Ya estamos en la página 61, ¿ya? Entonces tenemos algunos ejercicios. A no ser que haya alguna duda, ¿eh? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo sería una expresión negativa en este caso? A ver, ¿cómo sería una expresión negativa? Porque aquí todas son expresiones afirmativas. ¿Y cómo hablamos de una expresión negativa?
Vayamos a ver aquí, mira. Aquí ya tenemos, por ejemplo, Maipi Tianki, Maipi Puñunki. Podemos utilizar, es muy poco probable, pero tal vez se puede utilizar y puede decir, por ejemplo, de la siguiente manera. Roli, Maipi, Mana, Pu, Ñun, Kichu. Podría ser, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Roli, donde no duermes. Puede ser una pregunta, pero va a depender mucho del contexto en el que nos encontramos. Roli, Maipi, Mana, Puñun, Kichu. Podría ser, puede ser. ¿Habrá alguien creo que ha preguntado aquí? No, un momentito. Ya, Chachi. Ayintuta, ayintuta, ayintuta. Por favor, quería preguntar lo que Fanny, vamos, usted, adelante. eh, acá lo que usted nos dijo en el tiempo presente, la Ujú. última parte, en Paikuna, en Inco, ¿con quién sería? Porque acá usted nos ha puesto en pares, pero la última queda sola. El A tiempo ver, ¿cuál, presente. cuál? A ver, vamos a ver. ¿Aquí? Mm, Ahorita usted puso en tiempo presente. Anteriormente no se hizo hacer, pero se quedó solo, es que yo no he entendido. Ese tengo duda, por favor. En tiempo ¿El presente. Paikuna? Sí. Eiko va Mira, en con tiempo presente, Inquichis. ya. Y la Paikuna última, Inco, ¿con es quién in. va? Ese. No, ellos van siempre con Paikuna. O sea, si yo te pregunto con Paikuna y Mataruranco, por ejemplo, ¿ya? Y Mataruranco. La respuesta va a ser con Paikuna. Paikuna, por ejemplo, Antata podría ser. Ran, Tinco. Esa es la respuesta. O sea, en este caso lo que trato de explicarte es que lo siguiente, mira, lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de preguntas o interrogativas o expresiones interrogativas, Ham va a ser pareja con el ñu en el pasado, presente, futuro. Pai, siempre la respuesta va a ser con el pai. Ñuhanchik, siempre la respuesta va a ser con el ñuhanchik. Siempre. Aquí hay otro. Ñuhaiku, la respuesta siempre va a ser ham. Y si yo te pregunto con el paikuna, la respuesta siempre va a ser con el paikuna. Entonces, de todo este grupo que estamos viendo, estimados amigos, ¿ya? Mira, vamos a poner esto. Preguntas y respuestas, ¿ya? Preguntas y respuestas. O sea, lo que tú tienes que entender aquí, estimado, es lo siguiente, ¿ya? Si yo te pregunto con el ham, tú me respondes con el ñuja. Y si te pregunto con el ñuja, tú me respondes con el ham. Siempre va a ser así. Si yo te pregunto con el pai, tu respuesta con el pai. Ñuhanchik, si yo te pregunto con Ñuhanchik, tu respuesta con Ñuhanchik. Si yo te pregunto con Ñuhaiku, tu respuesta con Hamkuna. Y si te pregunto con Hamkuna, tu respuesta va a ser con el Ñuhanchik. Esto incluye en el tiempo pasado, presente, futuro. Entonces, si yo te pregunto con el Paikuna, tu respuesta es también con Paikuna. Lo que tú tienes que tener en cuenta es estos dos, porque estos dos te generan mucha confusión. Pueden generarte mucha confusión con el pasar del tiempo cuando te plantean alguna pregunta. Solo estos dos hay que tener cuidado. ¿Me entiendes? O sea, los demás son lo mismo. Si yo te pregunto, pai, mai, pimijo, pai, josjo, pimijo, pai, mai, pipuño, pai, wasi, pipuño, pai, imataruan, pai, tantataruan. Ñuqanchik imata ruwasunchik, ñuqanchik wakata michunchik, ñuqanchik yachasunchik, ñuqanchik pukllasunchik. Siempre. Paykuna imata ruranku, paykuna wakata jatinku, paykuna tantata ruwanku. O sea, siempre va a ser así. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ya? Gracias, Entonces, eso creo profesor. que preguntó vuestra compañera. ¿Ya? Gracias. Entonces, estamos aquí, mira. Rol,
Ya, genial, genial. Si tienen preguntas, planteen nomás, ¿ya? Rolly, Maipi, Mana, Puñunguichu, ¿dónde no duermes? Podría ser, ¿eh? Pero aquí hay algo importante, estimados amigos, ¿ya? No tal vez sería esa la pregunta, ¿eh? ¿Alguna vez han preguntado el verbo deber, cómo se traduce en el quechua? ¿Cómo es el verbo deber en quechua? ¿Alguien me puede decir cómo es el verbo deber en quechua? Tú debes jugar, tú debes cantar, tú debes llorar. A ver, porque el verbo deber no existe literalmente en el quechua. Entonces, el verbo deber, estimados amigos, se traduce en un auxiliar denominado na. Por ejemplo, ¿cómo es esto? ¿Ya? Eh, este verbo deber, el auxiliar na, más los posesivos. Estos vendrían a ser, como les digo, verbos irregulares en el quechua que se utilizan, ¿eh? Porque no son la misma estructura gramatical o no se utilizan los mismos sufijos, sino este tipo de verbos, o sea, son verbos que tienen la combinación entre el na, ¿ya? Y los posesivos. Por ejemplo, un ejemplo nomás voy a poner ñuja. Mira, ñuja. Para ñuja, el posesivo que utilizamos es la yes, ¿no? Para decir mi vaca, mi perro, mi chancho, vaca y coche. Pero, por ejemplo, yo que digo, yo debo dormir. Aquí pongo el verbo puño, le agrego el na y luego le agrego el posesivo. Aquí está, mira. El auxiliar na y el posesivo. Esta, mira. Ñoja, puñone. Yo debo dormir. Esta es la conjugación del verbo deber en quechua. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, podemos utilizar roli, maipi, maña, mana, puñonaichu, podría ser, ¿eh? O puñonaikichu, puñonaikichu, podría ser. Pero más adelante vamos a ver, hay un tema exclusivo para el verbo deber, ¿ya? Entonces ya tienen una idea del verbo deber, cómo funciona, ¿ya? Pero no nos confundir. Estamos aquí. Las negaciones, estimados amigos, es poco utilizado el maipi, ¿ya? Por ejemplo, maipi, mana, tianchu, ¿podría ser? No. Siempre va a funcionar en la mayoría de los casos con el verbo deber, ¿ya? Muy bien, estimados. Entonces ya tienen algunas actividades para poder resolver y realizar. Ahora sí pasamos al siguiente tema que viene es el maimanta, ¿ya? Maimanta. Dos cosas muy importantes. Mira, voy a en este caso resaltar. Utilizamos el mai, ¿dónde? Manta, ¿de dónde? Y tenemos la traducción, ¿de dónde o desde dónde? Aquí te voy a dar dos opciones. Cuando yo utilizo maimanta, ¿de dónde? Simplemente utilizo el manta. Pero desde dónde, cuando utilizo desde dónde, tengo que utilizar el manta pacha. ¿Ya? Eso también hemos utilizado. Para decir desde dónde, utilicen maimanta pacha. ¿Desde dónde? ¿Ya? Recuerden, por ejemplo, ¿cómo sería de dónde? Maimanta. Por ejemplo, y digo, Cusco, ya, ponemos Cusco, Manta. Estoy diciendo de Cusco. Ya está. Ahora, si yo quiero decir desde Cusco, simplemente agarro Cusco, Manta, Pacha. ¿Qué estoy diciendo? Desde Cusco. ¿Ya?
Y profe, ¿en qué caso se utiliza pacha? Ah, ya, este es comando pacha. Desde, ¿no? Expresión. Ubican- ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, profe, sí, estamos aquí. Estamos acá, profe. Sí, sí, mi celular se ha apagado con Se la señal. entrecortaba el audio. Ya, estamos aquí. Entonces, ya, hemos visto eso, ¿eh? Entonces, mire, estimados amigos, aquí estaba haciendo justo la diferencia entre Cuscomanta, que es de Cusco, y cuando es Cuscomanta Pacha, desde Cusco, ¿ya? Entonces, veamos eso. Son preguntas. Maimanta Hamunki, yo te pregunto, ¿ya? Y recuerden esto, mira, Maimanta se utiliza para preguntar origen o procedencia de algo o alguien. Dependiendo de la pregunta, hay muchas veces preguntan, Maimanta Pamunki, ¿ya? Y después comanta, Maimanta Pacha Pamunki, pues comanta Pacha. Entonces, mira, fíjate, dos cosas muy importantes, te voy a hacer la diferencia aquí. Lo que estoy explicando es lo siguiente. Te dije que dos expresiones, de dónde es la primera expresión y la segunda expresión es desde dónde. Mira, fíjate, desde Maimanta, es el de dónde. Y el desde dónde viene a traducirse como Maimanta Pacha. Esa es la pregunta. Porque aquí manta. Eso no indica que yo voy a utilizar para ir, ¿ya? ¿Entendido? ¿Entendido o no entendido? ¿Está Profe, claro? ¿por qué no Marica, muchas gracias, escribe? Juan Seguna. ¿Se ve? De Kunju Manacho. Profe, no se ve, por favor, y está como, se escucha interrumpido, no se entiende. Sí, se escucha entrecortado. Un momentito. ¿Ya? Un momentito. Ahora, ¿qué tal se escucha? ¿Qué tal se Se escucha escucha ahora? bien, profe Rolly. Ya, muy bien. Sí, está bien. Ya, ahora sí, estimados. Ya. Tenemos dos. ¿De dónde y desde dónde? Ya se ve la pantalla también, ¿no es cierto? No se Mana, ve, profe. mana. Ya. Ahora sí se ve. ¿Con Are? Kunan Kari. Ya, cosa. Ya. Muy bien. Tenemos aquí, mira, dos recursos. ¿Ya? El primero era ¿de dónde? Maimanta. Y cuando yo me pregunto desde dónde, Maimanta Pacha. Esa es la característica que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo planteo mis preguntas? Por ejemplo, muchas personas, cuando yo enseñaba que yo decía, Maipi Tianki, por ejemplo, esta pregunta, ¿ya? Maipi Tianki. Y me respondían, pues, de la siguiente manera, me decían, a ver, ¿cómo es, profesor? Comanda, me decía.
Cosco, manta. O sea, por ejemplo, esta respuesta es muy incoherente, pues. Por eso les digo, pues, por estos errores es que es muy importante saber diferenciar. Maipi. Prácticamente aquí lo que te pido es con el pi, entonces tu respuesta tiene que ser con el pi. Y pasa eso, ¿eh? Por ejemplo, aquí, maimanta. Por ejemplo, el maimanta nunca va a funcionar con el verbo tianqui. Maimanta tianqui, ¿cómo es eso, profesor? O en este caso, No se simplemente ve, profe, la pregunta. no se ve. Maimanta kanji. ¿Ya? ¿Ven los demás o no ven? A ver, Sí, Sí, díganme. sí se ve, profe sí Rolly. se ve, sí se ve. Ya le sugerimos a la colega que se pueda otra vez unir a la reunión, ¿ya? Y mira, tenemos esto, ¿eh? Maimanta kanki. El verbo ser. ¿De dónde eres? ¿Ya? ¿De dónde eres? Esa es la pregunta. Maimanta kanki, ¿de dónde eres? Y yo puedo responder y decir, Josjo manta kanki. Pero también puedes utilizar las denominaciones. Por ejemplo, eres de Chile. Pones Chile, suyo, manta, can. La misma didáctica anterior del Maipi estamos utilizando. Por ejemplo, dices, manta cane, utilizando el manta siempre. Manta kanki. Ya, ahora van a llegar a su casa y van a practicar el manta, ¿eh? Manta kanki, manta cane. ¿Ya? Por ejemplo, cuando digo Chile, suyo manta cane, utilizando el manta, pero aquí estoy utilizando una denominación, suyo manta cane. Eso puede variar. Por ejemplo, si eres de Perú, por ejemplo, algunos nos preguntan y le dicen, ¿hay mantequilla? Si se han dado cuenta, en muchos lugares de Perú existen algunos pueblos que se repiten, ¿eh? Maimanta. Por ejemplo, yo voy siempre a Cusco, viajo y encuentras aquí en la ruta Los Ángeles, California, te encuentras con algunos pueblos. Entonces tú dirías, oye, ¿cómo es que Los Ángeles, California? Por ejemplo, son pueblos que están en la pista principal, entonces puede generar confusión, ¿eh? Por ejemplo, Ayacucho, ¿ya? O también, por ejemplo, he visto varios barrios, Pacobamba, así, en todo lugar existen, no solo en Apurima, existe también en Huancavelica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Iscuchaca también existe en Huancavelica, Iscuchaca también existe en Cusco. O sea, para evitar esos tipos de problemas, mejor utilizamos siempre las denominaciones. Maimankanchi, Iscu, Chaca, ¿qué cosa? Imagínate que en el otro distrito, en el otro provincia. Entonces, como Saya, Manta, Ka, podemos utilizar eso. ¿Ya? Entonces, el Maimanta Kanki en la mayoría de los casos, estimados amigos, va a trabajar con el verbo ser. Maimanta Kanki, Joscomanta, Limamanta, Arequipamanta Kani. ¿Ya? Y vamos utilizándose. ¿Ya? Tenemos preguntas aquí, mira. Ejemplos, Maimanta Jamungi también. ¿De dónde vienes? Profe Rolly, ¿y en qué caso se utiliza Maimantata Kanki? Ya, mira. Maimanta Kanki. En este caso, cuando ustedes plantean esa pregunta, Maimanta Kanki. Ah, mira. Mira, el sufijo tag se traduce como la i. El sufijo manta, de. Y pones aquí. La pregunta sería, ¿y de dónde eres? Una expresión enfatizada. Oye, ¿y de dónde eres? Me dice. Me manta tascanqui. En algunos casos utilizamos el ri. Me manta tascanquiri. Por ejemplo, el ri. También es una expresión enfatizadora, es un sufijo de énfasis en una interrogante. ¿Ya? Por ejemplo, cuando utilizo el uso del famoso, del famoso conocido amigo, ¿ya? Que vamos a poner aquí. Un momentito. El ri. Esto es solo para interrogantes, solo para expresiones interrogativas, solo para eso es esto, ¿ya? Solo para expresiones interrogativas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tú preguntas, pai, y le agregas,
Pairi. Ah, el uso del ri normalmente se traduce ¿como qué? Como la y, pero interrogativa. Y él, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice Pairi. Pairi se traduce como y él. Es una expresión interrogativa. ¿Te das cuenta? O sea, el ri que estamos poniendo aquí, este sufijo, se traduce como y, pero un caso interrogativo. ¿Ya? Por ejemplo, pones mamá iri. Mamá iri. 2 puntos. ¿Qué se dice? Y mi mamá es la expresión. Y mi mamá. Fíjate, el ri viene a traducirse como y, ¿ya? La y se traduce como mi y mamá es mamá. Ya está. Mamá iri y mi mamá. Son casos muy especiales que debemos tener en cuenta. Entonces, aquí dice, normalmente cuando tú utilizas el tag como enfatizador y de dónde eres, siempre va a ir acompañado con el de, ¿ya? Maimantatajkanki. Algunos utilizan, ¿eh? O también puedes ir sin y, porque yo escuchaba a mi abuelo y cuando hablaba con alguien decía, Maimantatajkanki o Maimantataj. También utilizamos, ¿ya? Entonces, son recursos que suelen trabajarse bastante en el quechua o suelen utilizarse de manera frecuente también en el quechua. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ya tenemos aquí, por ejemplo, Lima mantan jamone, Lima tan jamone. ¿De dónde vienes? Vengo de Lima. Aquí me había equivocado, ¿ya? ¿De dónde vienes? Vengo de Lima. Maiman tachosanki, ¿de dónde viajas? ¿Ya? Cusco manta chosanki, estoy viajando desde Cusco, ¿ya? Podemos utilizar así. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hoy día creo que nos vamos a quedar por aquí nomás. Vayan resolviendo los ejercicios hasta la página 63. Por favor, tengo una reunión aquí. Tengo unas visitas que me han visitado de improviso y voy a atenderles, por favor. ¿Ya? Nos vemos, por favor, el día miércoles en nuestra clase y pues sigan estudiando. ¿Ya? Por esta vez terminamos luego de 10 minutos antes. ¿Ya? Minchacame, profe. ¿Ya? Nos vemos Anay, Anay. Muchas gracias, profe Rolly. nos vemos el día Tupananchiskama. Franciscama yachachi. Tupananchikama yachachi. Tuta yachachi. Tupananchikama. Upanascame, Chamasiguna.